gozoso orgo solo. ¿Gozo? Gozoso orgo solo, porque es un juego de palabras. Se centra en Orgo solo, que es un pueblo de Cerdeña, en Italia, que es famoso hoy en día por los murales que está teniendo. Yo he estado este verano ahí. Sí. Ah, qué bueno. Justo. ¿Eh? Sí, seguro que estaba por ahí. No, fui exclusivamente a hacer este trabajo. Yo, esto se engloba dentro de un trabajo que llamo la calle Cuenta. Llevo más de 15 años haciendo fotos, sobre todo intervenciones en paredes. Vale. Y en concreto en este municipio el tipo de mural que hay es pintura. Y fui pues me interesa mucho la relación de lo que son las pinturas con el entorno donde se ubican. Entonces, para tener un proyecto cerrado, por lo menos, el orden tampoco es que sea muy riguroso. Y bueno, sobre todo la idea era interpretar lo que viene a ser un atractivo turístico hoy en día, pues lleva la gente allí, a contextualizarlo en lo que es la vida cotidiana o lo que es la realidad del municipio. Es decir, me interesa como elemento que acaba siendo parte de la arquitectura de allá donde aparece. En este caso es en Orgo solo, un pueblo de 4.500 habitantes, donde hay mucho moto. Una pregunta, ¿y esto dices que lo estás haciendo, pertenece a un proyecto mayor en otras partes del mundo que hacen intervenciones de grafitis en la calle? Hay una parte que es graffiti, que es arte urbano, otra parte que son los propios accidentes que suceden en cualquier municipio, ciudad, además, y ahí sí que hay una recopilación pues, de aquel sitio donde piso, paso, viajo. Esto es concreto de este municipio, fui exclusivamente ahí. El resto, pues eso, es que llevo 15 años pisando en muchos sitios por suerte y voy ahí guardando y todavía se proyecta de una forma porque hay muchísimo material. Entonces aquí sí que sentía la oportunidad de algo muy acotado, muy concreto, un tipo de pintura y vincularlo con el municipio. No sé si... Vale. Todo ese arte... que sea esos grafitis, esa intervención de arte urbano, o sea, ¿para ti qué es o qué representa? O qué... Para mí significa muchísimas cosas. Realmente, si nos centramos en el arte urbano, lo único es que no quiero ceñirme al arte urbano, pero me interesa sobre todo... arte urbano plasmado en las paredes como grafitis, porque arte urbano puede ser, no sé, otro tipo de intervención con esculturas, o sea, vamos a centrarnos en lo que son los grafitis, ¿no? Sí, o las paredes, que es uno de las paredes, muros, eso. Bueno, hay varias cosas que me vienen constantemente y es, lo primero es que es un elemento que ya forma parte del paisaje urbano. Luego me preocupa siempre ese achaque o esas críticas que obviamente en muchos sitios son muy feos, pero sin embargo permitimos elementos urbanos muy cotidianos como las casas derrumbadas, como pues, todo lo que es la arquitectura, el descuido que hay, los desconchones, que en ese momento, o sea, es como algo que normalizamos dentro de nuestra vida cotidiana, que existe, que nos lo pasamos por alto y que nos centramos únicamente donde queremos focalizar la mirada, por así decirlo. Entonces, siento que falta, o sea, me preocupa ese análisis de los, bueno, llamamos urbano, que sea rural. Me preocupa cómo solo observamos ciertas cosas cuando hay esos contadores, cuando hay contaminación visual de otra manera, la pasamos por alta y solo nos centramos tanto para lo bueno como para lo malo. Y a mí me preocupa esa interacción, esa relación con el resto del espacio y verlo desde ahí. No sé cómo decirlo en palabras, que me cuesta un poco, pero... Bueno, a mí me gusta el sitio y me gustan mucho los colores del trabajo y lo que planteas. Pero sí que, o sea, yo cuando hacemos, claro, fotografías de algo que ya está hecho, es decir, fotografías
fotografías de una intervención artística, nosotros tenemos que aportar algo que sea fair, es decir, que yo no vaya, o sea, ¿qué es lo que hay aquí que yo no voy a ver cuando vaya allí a ver el sitio? ¿Sabes? ¿Sí me explico? Sí, sí. Por ejemplo, esta foto. Esta foto, aparte de la intervención que se ha hecho en la pared o en el muro, la has generado tú, concreta, fotográficamente, con una construcción que tú has buscado con elementos que no son solo eso, ¿no? Entonces, aparte de ver ese sitio y de saber que está eso, yo creo que como fotógrafo tú tienes que darle otra, o sea, aportar algo puramente del momento en que tú estás allí, de tu mirada y de tu interpretación de lo que estás viendo, ¿no? Entonces esto tiene un poquito más porque sí que está el contexto de lo que estás explicando, pero hay muchas en las que no. Por ejemplo, aquí es un punto de vista sencillo, ¿no?, a la hora de abordarlo. Entonces a mí me gustaría ver más fotografías que cuando yo vaya no lo vea, para que sea tu trabajo de ese sitio, ¿no? Entonces creo que me falta un poco que hayas jugado más con ese espacio, o sea, que aparte de llamar la atención por lo que dices, de los elementos que están integrados, que haya otra lectura solamente tuya, o sea, de cómo lo propones tú. Porque... ¿sí? Nada más con lo que, para complementar, supongo que por no correr el peligro de que caigas en reproducir. Exacto. Sí, claro, o sea, la intención es construir y ampliar un poco dentro de lo que hay, contextualizar, jugar, pues eso, el encuadre que cojas, el punto de vista y demás. Cuando hablamos de paredes hay una cosa que siempre me resulta, que llevo mucho tiempo trabajando y también son muy frontales, porque usualmente vemos. Pero dentro de esa limitación que muchas veces son ejemplos visuales, es el ir incorporando elementos adyacentes que o que cuestionen, o que complementen, o que lo hagan justo lo contrario, que rompan. Entonces sí que comparto lo que decís, mi intención sí que es darle un puntito, obviamente no es sacar solo la réplica de la obra, porque eso sería... Claro, porque esto es una descripción del sitio, que es como, pues, este sitio tiene estas pinturas, pero supongo, a lo mejor no, pero tú quieres ir un poquito más allá, ¿no? Es como darle otro punto más personal, no quiere decir que sea, pues, íntimo ni nada, sino pues darle ese juego fotográfico, ¿no? Que no sea simplemente mostrar lo que hay en ese espacio, lo que ya decía, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema de los grafitis y de intervención en las paredes me parece un tema muy interesante porque ahí podemos reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que primero tener claro siempre, yo algo que a no ser que sean temas, incluso en temas muy personales, o sea, yo siempre aconsejo al fotógrafo, el fotógrafo tiene que saber escribir y tiene que tener una capacidad de síntesis y saber explicar en poquitas frases qué quiere contar, cómo lo quiere contar y qué quiere transmitir y cuál es su intención. Eso es fundamental, no solo porque a la hora de presentarlo a revisiones, a concursos, a lo que sea, lo vas a tener que hacer, sino que te ayuda a estructurar el trabajo dentro de tu cabeza. O sea, la escritura va unida a la fotografía mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Eso por un lado. El trabajo de, por ejemplo, tú dices que tienes este tipo de trabajo en otros lugares, ¿no? A lo mejor sería muy interesante que podríamos ver, totalmente de acuerdo con lo que dice David, ¿no? Que tú construyas, que no sea una mera reproducción, sino que tú construyas unas imágenes y que nos hagas y que haya un diálogo entre los elementos que tú has introducido con ese graffiti que hay, ¿no? O sea, que juegues y que eso nos haga reflexionar. Pero el conjunto del trabajo debería de, o creo que podría ser muy interesante, que fueras capaz de concretar cuán importante es, por ejemplo, o no sé, algo que a mí se me ocurre rápidamente, ¿no? Es que no son meros dibujos o no son meros grafitis para decorar. Es decir, yo cuando estuve aquí vi que había muchos dibujos con unos mensajes en
favor de la mujer, en favor del género, en favor de... O sea, había... y dije, wow, qué potente que sobre el tema de la libertad, mensajes antifascistas. O sea, eso me gustó muchísimo. Entonces, sería interesante reflexionar sobre ese poder que tiene unos dibujitos que en un momento dado no les damos importancia, pero que puestos de tal manera en determinados lugares están transmitiendo un mensaje. En el fondo es una publicidad subliminal que estás, ¿no? Como reflexionar en ese sentido, porque yo creo que podría ser interesante, aparte de que intentar eso, construir unas imágenes más allá del punto de manera reproducción, ¿no? Pero que... Sí. Una de las cosas del graffiti, por eso que comentas, es justo el debate entre lo ilegal y la publicidad permitida como algo legal. O sea, me interesa muchísimo cómo al final te están mandando mensajes, uno permitido y otro totalmente como algo, un acto penal. Claro, exacto. Es una información que te llega y que la puedes recibir. Claro, no, un acto totalmente subversivo y revolucionario, entre comillas, de alguna manera. Y luego yo creo que no tiene miedo tampoco que el grafiti no se vea bien, sino esa distancia también, a lo mejor el contexto, pues también es lo que estás explicando, que te interesa, ¿no? Ver cómo es el contexto de la ciudad o del lugar. Entonces, aunque yo que sé, como dices que son, pues eso, visiones muy frontales que de una pared a otra, ¿no? O algo así, pues a lo mejor pues que esto no se afronta, sino desde un lado en el que se vea no solo la fuga de la calle o esas cosas, sino pues más contexto de vida o de otros elementos, ¿no? Vale, la selección, bueno, hay obviamente muchísimas más, pero es eso. Entendía que a nivel de conjunto sí que tiene una especie de cohesión. Sí, la cohesión la tiene. Sí, Hay otras que se han quedado fuera de gente. No hay ninguna así que me chille, o sea, como que diga, no, esta no me cuadra. Habría que pulirla más y ver las otras que has dejado fuera y tal, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, Que por ejemplo es el... venga, pues ya, ay Dios mío, qué presión. Ya, es que sabe mal, ¿no? Quieres, es que sabe mal, ¿no? Poder dedicarme todo el tiempo Vamos a terminar. Vale.